Hola queridos televidentes, nos alegra mucho poder estar una vez más en nuestro programa Jesús Evangelio. En este domingo del tiempo ordinario tendremos un invitado muy especial, un joven seminarista que nos hablará acerca de su proceso de formación en el seminario y acerca de toda su vida, de cómo el Señor tocó su corazón y lo llamó para hacer parte del seminario. Y también en esta oportunidad tendremos la ocasión de compartir con ustedes el Evangelio que el Señor nos regala para este domingo. Sean todos ustedes bienvenidos. La canción que vamos a interpretar a continuación se titula Danos un corazón. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Su amor, deja que todo renueva. En esta oportunidad nos encontramos con un invitado muy especial. Él es un joven seminarista que actualmente realiza sus estudios en el Seminario Diocesano Nuestra Señora de Marinilla y que pertenece a este municipio de La Unión. David, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sea bienvenido a este programa Jesús Evangelio. No, gracias Juan David a usted por invitarme a este programa que nos nutre por medio de la palabra de Dios y a ustedes televidentes por permitirnos entrar a sus corazones. Así es, David y queridos televidentes, muchas gracias a ustedes porque cada domingo a través de este medio nos permite llegar hasta sus hogares y llegar hasta sus corazones a través de muchos mensajes que compartimos con tantos invitados en este programa Jesús Evangelio. Bueno, David, nos alegra mucho tenerlo acá. Entonces empecemos contándole a nuestros televidentes algo sobre su niñez, dónde nació, dónde transcurrieron sus primeros años de vida y cómo fue ese tiempo de su vida. Nací en el municipio de La Unión, toda la vida he vivido aquí. Una niñez muy fructífera, ¿cierto? Porque compartiendo con amigos que hacíamos también nuestras locuras, ¿cierto? Las locuras que uno hacía de niños, pero también entregado al estudio y siempre obediente a los mandatos de mis padres. Qué bueno, David. Terminaste tus estudios de bachillerato aquí en La Unión, ¿verdad? ¿En qué institución? Sí, Juan David, toda la primaria la hice en el Colegio Pío XI y ya de ahí cambié a la institución Feliz María Restrepo Londoño. Terminé el estudio en la Feliz María y ya desde el grado 9 empecé como una inspiración por las cosas de Dios, una inquietud que nace en mi corazón al seguir al Señor desde el grado 9.
De ahí se fue, digámoslo, cultivando ese amor o esa semilla de seguir al Señor. Y bueno, ya en estos momentos, por la gracia de Dios, estoy estudiando en el seminario de Marinilla, que ha sido muy poquito por este tiempo tan duro que nos ha tocado, pero bueno, ha sido muy fructífero para mí tener esta experiencia, digámoslo así, de la vida de Dios y de la comunidad, que es el servir a la comunidad y a Dios mismo. Claro que sí, David, ya lo decías tú que el tiempo en el seminario ha sido muy corto, ya que pues, él ingresó este año y por cuestiones de la pandemia, por cuestiones de la cuarentena, tuvo que volver hasta su casa y allí sigue llevando a cabo su proceso de formación. Pero bueno, de eso ya nos hablarás ahorita. Más bien, en este momento contémosle a nuestros televidentes cómo fue que empezó usted a sentir ese llamado de Dios. De pronto se vinculó a la parroquia de niño o estuvo en algún grupo de la parroquia y allí sintió ese llamado, o cómo sintió usted que el Señor lo llamaba a entregar su vida por Él. Bueno, antes de, digámoslo así, de pensar en un futuro en el seminario, ya había estado de acólitos en la época del padre León Arturo Villegas. Ahí fue donde me motivé cada vez que venía con mis padres a la Eucaristía a servir a Dios por medio del altar. Me llamaba la atención uno vestirse de su alba blanca, de estar al lado del sacerdote y tener el privilegio de contemplar este gran misterio que es la Eucaristía cerca del sacerdote. Y bueno, estuve un tiempo, me retiré, estuve, digámoslo así, un poquito en la vida del mundo, compartiendo más con mis amigos, en esas cosas. Entonces ya después, al pasar los años, un compañero que fue el que me motivó a volver a entrar a los servidores del altar, y bueno, gracias a él en estos momentos ya dimos otro paso muy importante en la vida, que ya obviamente uno es acólito, pero tiene otro mérito que es ser seminarista, que es el estudio de Dios. Entonces yo pienso que Dios cada vez afianza más mi vocación, porque si en realidad mi vida no fuera para esto, Dios no me hubiera vuelto a llamar. Así es, el tiempo de Dios es perfecto, Él sabe muy bien en qué momento y en qué circunstancias llama a cada uno de sus hijos. Y como ya lo decías tú, pues estuviste un tiempo por fuera, más dedicado a las cosas del mundo, al estudio, en fin, a otras cuestiones, no tanto de la iglesia. Sin embargo, Dios también aprovechó estas condiciones y estas circunstancias para llamarte. ¿Cómo fueron esos primeros días o ese tiempo que transcurriste en el seminario, aunque fue muy poco, pero cómo fue? Bueno, en realidad uno cuando por ejemplo faltaba un año o digámoslo así meses, ¿cierto? No, yo estoy muy animado para irme, pero va llegando los días y uno se va sintiendo muy asustado. Y por ejemplo, pues yo el día antes de irme para el seminario, antes de acostarme, yo pensaba, Dios mío, hoy estoy en mi casa y mañana estoy en otro lugar. ¿Cómo ir a hacer mi proceso de adaptación? Entonces ya transcurrió la noche, ¿cierto? Y llegó la hora de irme. Entonces ya empacando mis cositas, mi ropa, todo. Siempre me dio duro porque pues obviamente vivía con mis padres. No es duro dejar a los papás, les confieso, no es duro. Y llegué y me monté el carro, iba rumbo a Marinilla. Y llegando allá, siempre digámoslo así, se me desprendió el corazón, porque tal vez ya no iba a ver a mis padres tan de seguido, sino que tal vez ya el contacto con ellos era por una llamada. Pero bueno, todo eso se lo entregué a manos de Dios, y el proceso de adaptación al seminario fue un poco difícil porque pues obviamente allá se manejan unos horarios diferentes a los que se manejan en la casa. Allá lo levantaba a las 5:30 de la mañana, en cambio en casa yo me podía levantar 9 o 10 de la mañana. Entonces el proceso uno se lo tiene que, digámoslo, proponer, ¿cierto? Proponerse esa adaptación. Y bueno, en el poco tiempo que estuve
me pude adaptar bien, adaptarme a los horarios y con la gracia de Dios aquí vamos. Bueno, David, qué interesante eso que nos cuentas de que al iniciar en el seminario es muy difícil, adaptarse uno al horario, al nuevo estilo de vida, dejar la casa, dejar el hogar en el que uno siempre ha estado. Es complejo, sí, y da susto, claro, muchos de hecho hemos experimentado eso. Sin embargo, uno va descubriendo a medida del proceso de que uno se adapta y es muy feliz porque uno allí encuentra muchas cosas. Digamos, ¿qué fue en los pocos días que pudiste estar en el seminario? ¿Qué fue como lo más grandioso, lo más maravilloso que pudiste encontrar allí en medio de tus compañeros y con el Señor? Bueno, así es como usted dice, Juan José. Bueno, yo pienso que uno en el seminario solo no es capaz de, digámoslo así, de perdurar, ¿cierto? Lo grandioso fue encontrar compañeros que lo apoyan uno en los momentos difíciles. Obviamente el seminario también van a haber decaídas, ¿cierto? Y como lo dije antes, compañeros de que lo pueden ayudar a uno a seguir este gran camino que es el seguir al Señor. Y una de las cosas más grandiosas de las que he podido descubrir en el seminario es el servicio a la comunidad. Esta etapa que yo estoy viviendo en este primer semestre era más que todo, digámoslo así, experimentar cosas, digámoslo, ir a misión, visitar a los enfermos. Tuve el gran privilegio de colaborar en el miércoles de ceniza, ¿cierto?, en la parroquia San Antonio en Guarne, y fue una de las experiencias más bonitas, de que recurra uno a la comunidad para este gran acontecimiento que vive la iglesia, que es la Cuaresma. Entonces eso es lo que lo motiva a uno a seguir en este camino, el servicio a los demás y también el mismo servicio a Dios. Qué bonito eso del servir a los demás. Yo creo que para servir a los demás, queridos televidentes, pues no hay que ser seminarista, no hay que ser solamente sacerdote o religioso. Claro, estas personas que se consagran a Dios, pues dedican su vida especialmente al servicio de los demás, especialmente los más necesitados. Pero también nosotros desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde nuestro trabajo, desde nuestra vida cotidiana, deberíamos preocuparnos por lo que nos contaba David, dedicar nuestra vida al servicio de los demás, especialmente los más necesitados. Bueno, David, antes de pasar al segundo momento de nuestro programa, contémosle a nuestros televidentes cómo ha sido la experiencia ahora de seguir tu proceso de formación, pero no en el seminario, sino en casa, aquí en el municipio de La Unión, vinculado a la parroquia, por cuestiones de la pandemia. Claro que sí, Juan David. Bueno, esto ha sido un cambio muy drástico, digámoslo así, porque todo el mundo no nos esperábamos este acontecimiento que está viviendo, valga la redundancia, el mundo. Al principio fue un poco duro porque obviamente nosotros tenemos digámoslo así, un estudio ya no de colegio sino tipo universitario, y al principio me fue duro porque, por ejemplo, el director académico nos mandaba los trabajos y yo decía, Dios mío, ¿qué es todo esto? ¿Sí será que voy a ser capaz con todo esto? Pero bueno, ya por la gracia de Dios y en este tiempo que he transcurrido en la casa, he podido ser, digámoslo así, dócil a estos momentos que estamos viviendo. Es un tiempo diferente, como lo dice usted, y obviamente también debemos de estar vinculados a nuestra parroquia, el servir a la parroquia, así esté con sus puertas cerradas, pero siempre nos ha tocado estar pendiente de las cosas de la parroquia, en las grabaciones, en las celebraciones litúrgicas, en el despacho, colaborando. Pero bueno, esto ha sido un tiempo que yo digo que esto es un tiempo de prueba, ¿cierto? Un tiempo diferente, el cual nos tocó a todos, y debemos de adaptarnos, porque el mundo de ahora en adelante ya no va a ser igual. Entonces es un tiempo de adaptación a lo nuevo que se viene, y bueno, pedirle a Dios que me siga fortaleciendo en este tiempo que estamos viviendo. Bueno, David, muchísimas gracias por compartir con nuestros televidentes en este espacio
pues la experiencia de vida que has tenido a lo largo de estos años, especialmente tu experiencia en este proceso vocacional. Y queda también la tarea, queridos televidentes, para orar por todas las vocaciones y en este caso por la vocación de nuestro compañero David, para que si es la voluntad de Dios, pues él llegue a ser un santo sacerdote que sirva con mucho amor a la comunidad y a toda la iglesia. David, antes de pasar a este segundo momento de nuestro programa, yo te pido que muy espontáneamente nos regales una oración pidiéndole a Dios que envíe sobre nosotros su Espíritu Santo, ya que es el Espíritu Santo quien guía nuestros pasos y quien nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios. Bueno, queridos televidentes, entremos en sintonía de oración. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien ilumine esa palabra de Dios, que un día fue inspirada también por los apóstoles. Que sea el Espíritu Santo que hoy nos irradia a nosotros de esa luz tan maravillosa que derramó el día de Pentecostés. Que sea el Espíritu Santo quien nos dé enseñanzas para la vida, que por medio de esta palabra podamos ser transmisores de paz, de amor y de fidelidad a Dios. Todo su amor, deja que todo renueva. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 42. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue cada día, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿Quién de vosotros recibe a mí, me recibe? ¿Y quién de vosotros recibe a aquel que me ha enviado? Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo su amor, deja que todo renueva. Hemos escuchado este hermoso texto que la Iglesia nos presenta para este domingo del tiempo ordinario, tomado de San Mateo en el capítulo 10. Un hermoso evangelio que nos invita a renunciar a las cosas de este mundo para seguir libres a Jesús, para tener a Jesús como la persona más importante y el centro de nuestra existencia. David, un mensaje de hecho muy vocacional, aprovechando que tú estás empezando este proceso vocacional, ¿qué mensaje te ha regalado el Señor a través de este texto que quieras compartir con nuestros televidentes? Bueno, este texto, digámoslo así, queda perfecto para lo que estábamos hablando en la primera parte, y es de las renuncias que debemos hacer para seguir al Señor. No solo los vocacionados al sacerdocio debemos de tomar las renuncias para seguir al Señor. Todos sabemos que cargamos con una cruz, tal vez de dificultades, de problemas, que es lo normal en la vida del ser humano. Pero la vida también se trata de sacrificios, y eso nos lo demuestra el Evangelio, de que debemos de renunciar a nuestros padres y a nosotros mismos. Es por eso que invito a toda la comunidad a que practiquemos más la palabra de Dios. Eso también es un sacrificio y es una entrega del Señor. Por medio de la palabra de Dios nosotros nos podemos, digámoslo así, ser irradiados por Él mismo y de alguna forma encontrar sentido a nuestra vida y, por qué no, a nuestra vocación. Es por eso que los apóstoles, antes de seguir al Señor, el mismo Señor les hizo tomar unas renuncias. Una muestra de ello es cuando pasaba por el mar y se encontró a Pedro en la barca y lo hizo renunciar para que lo siguiera a él. Así somos nosotros. Debemos renunciar a esa barca del mundo para montarnos a la barca del Señor.
Créanme en que este camino de la vocación al sacerdocio es muy hermoso, porque el Señor, paso a paso de que vamos configurando nuestra vida con Él, Él siempre nos va mostrando su amor y su misericordia con cada uno de nosotros. Es por eso que este texto se llama las renuncias digámoslo así, al mundo, y el Señor nos muestra que si renunciamos al mundo, con Él lo vamos a tener todo. Así es, David, qué bonito eso que nos compartes de renunciar al mundo para tenerlo todo con Él. Y es verdad, lo que pasa es que uno muchas veces le teme renunciar a cosas a las que está apegado porque tal vez cree que son necesarias y son elementales en la vida. Pero el Señor nos lo recuerda claramente en el Evangelio y nos dice, solamente Él es importante, solamente Él es necesario y por eso Él debe ser el centro de nuestra existencia. Habían unas palabras que suenan un poco fuertes en el Evangelio y que sería bueno que compartiéramos con nuestros televidentes y que reflexionáramos sobre estas palabras. Y digo que suenan fuertes porque cuando uno lee el Evangelio y dice, quien no me tenga a mí más importante que a su padre o que su madre o que sus hijos y su hija, uno podría creer que es que Jesús nos está diciendo que debemos rechazar a nuestros familiares. Y debemos entender esto muy bien porque no es que el Señor nos pida rechazar a nuestros familiares o nos pida olvidarnos de nuestros padres o de nuestros hijos o de nuestros seres queridos, porque entonces eso iría en contra del cuarto mandamiento que dice honrar a padre y madre. Pero lo que el Señor sí nos quiere hacer entender es que ni siquiera nuestro padre, nuestra madre, que deben ser tan importantes, deben ser un motivo para nosotros no cumplir la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el caso de David, él nos lo decía ahorita, él tuvo que renunciar al papá, a la mamá, con los que siempre ha vivido, para seguir a Jesús. Y eso es lo que tienen que hacer muchos seminaristas, muchos religiosos, muchos sacerdotes. Pues precisamente eso es lo que el Señor nos pide en el Evangelio. Ahora, es muy distinto uno olvidar a su papá, irse de la casa y no volver a recordar a su mamá, a su papá, o no volver a recordar a sus hijos y rechazarlos, porque eso no es lo que quiere Dios. Lo que Dios quiere es que Él sea el más importante y el centro de nuestra vida. Y tú también decías algo muy interesante, David, de cargar la cruz. Todos tenemos cruces, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cuáles son esas cruces de cada uno? Bueno, Juan David, como lo expresaba ahora, muchos tenemos muchas cruces. Lo decía también por nuestras preocupaciones y todo lo que se nos presenta en el día a día. Todos los días son experiencias diferentes. Todos los días tomamos cosas buenas, pero también nos quedan cosas tal vez que nos hayan pasado malas. Y es como usted lo decía, y a mí me pasó, porque antes de estar en el programa leí el Evangelio y yo decía, esto es un Evangelio un poco duro, porque si no sabemos comprender el Evangelio, tal vez lo vamos a tomar en una forma en que Jesús es egoísta, pero nos lo debemos de tomar en una forma diferente, de que nos debemos de entregar todo a Él, porque así como Él se entregó por nosotros, ese Viernes Santo, por el perdón de nuestros pecados, así nosotros debemos entregarnos a Él, renunciar a todo. En la experiencia que he tenido en el seminario, nos dicen que nos entreguemos todos a Jesús, que sin Jesús nunca nos va a faltar nada. Entonces, por eso los invito a ustedes, queridos televidentes, a que hagamos sacrificios en nuestras vidas y que tomemos conciencia de los actos y de las actitudes que tenemos, que eso también puede ser una cruz, como usted me lo preguntaba, Juan David. Muchas veces nosotros tomamos actitudes que tal vez no le gusten a Dios, y esa es una cruz que ponemos a cargar a nuestro Señor Jesucristo, ya cuando Él se entregó por nosotros y nosotros le pagamos tan mal a Él. Muy bien, bueno, queridos televidentes, ahí tenemos pues esta invitación que el Señor nos hace a través de su palabra y a través de nuestro invitado David. Primero, a renunciar a todo para seguir a Jesús, que debe ser el centro de nuestra vida. Renunciar a las cosas materiales, renunciar a los apegos,
renunciar incluso a personas que son valiosas, porque Jesús debe ser lo principal. Y lo segundo, aprender a cargar nuestra cruz. Cristo ya cargó la cruz de nuestros pecados. Sin embargo, todos nosotros tenemos una cruz, un problema, una dificultad, una situación difícil, un trabajo que nos cuesta, incluso el convivir con personas que se nos hace complejo. Todas esas son las cruces que debemos cargar y que el Señor nos invita a cargar con amor para seguirlo fiel y generosamente. Bueno, dejando un poco de lado este tema tan bonito del Evangelio y todo lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra, queridos televidentes, este próximo 29 de junio celebraremos en nuestra iglesia una fiesta muy importante, la fiesta de San Pedro y San Pablo, dos de los apóstoles del Señor que renunciaron a todos sus apegos para entregar su vida por Él. Y entregaron su vida de tal forma que lo hicieron derramando su sangre por anunciar el Evangelio. Y precisamente este próximo 29 celebramos esta fiesta, ¿verdad, David? Una fiesta muy bonita para nosotros porque nos recuerda a nuestro Papa. Recordemos, queridos televidentes, que el Papa, en este caso el Papa Francisco, es el sucesor de San Pedro, el primer Papa de la Iglesia. Por eso esta fiesta se debe convertir en una ocasión especial para orar por el Papa. Claro que sí, Juan David, era como usted lo decía, la vida de estos importantes santos que han marcado la vida de la Iglesia, ¿cierto? Primero que todo, empecemos por la cabeza, Pedro, el elegido, uno de los elegidos de Dios, y digámoslo así, el más importante, que fue Dios quien entregó las llaves de su reino, de todo su poder, a este sucesor, y poco a poco en su descendencia y a lo largo de los años se ha venido desenglosando esta sucesión, que es muy importante para la Iglesia y también para nosotros, que es un ejemplo a seguir al Papa Francisco, un hombre humilde, sencillo, entregado a la comunidad. Es por eso que debemos estar en sintonía con la Iglesia y con Dios para estos días tan importantes que se celebran. Estos grandes santos, digámoslo así, han defendido nuestra fe y el amor por Cristo. Así es, bueno, queridos televidentes, ya sabemos ese compromiso que nos debe quedar a partir de este programa. Durante esta semana oraremos por nuestro Papa, el Papa Francisco, un hombre, como ya lo decía David, muy humilde, muy cercano al pueblo, con palabras muy sencillas, que expresa todo el amor y la misericordia de Dios a través de sus gestos. Pero un hombre que también ha sido atacado, que también tiene muchas personas que lo critican, muchos que no les gusta su forma de ser y por lo mismo ha sido muy atacado. Nuestro compromiso como miembros de la Iglesia esta semana va a ser orar por nuestro Papa, para que el Espíritu Santo lo ilumine y lo ayude en esta linda pero difícil tarea de ser la cabeza de nuestra Iglesia. Bueno, David, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito que nos ha regalado, por compartir su experiencia de vida, por compartir su experiencia vocacional. No sé si quiera decirle algo más a nuestros televidentes, algún mensaje más o ya para despedirnos. No, Juan David, muchas gracias a usted por invitarme a este gran programa y a llegar a ustedes televidentes por medio de la palabra de Dios. Quisiera invitarlos para que en este tiempo de confinamiento lo vivamos de la mejor manera, vivámoslo en paz y en serenidad con Dios, siempre estar en sintonía con Dios para así llevar una vida serena. Todo su amor, deja que todo renueva. A continuación interpretaremos la canción titulada Hombre de Barro. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre
promesas no las he cumplido, hoy arrepentido estoy. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Cuando yo he caído en tentación, Dios mi Padre bueno, con su gran ternura, quiere darme su perdón. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy, hombre de barro soy. Su amor, deja que todo renueva. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, queridos televidentes, por permitirnos llegar a través de este medio hasta sus casas, hasta sus hogares y hasta sus corazones. Nos alegra mucho saber que contamos con su presencia. Recordemos que esta semana nos queda como compromiso orar por nuestro Papa, para que el Señor lo ayude en su tarea y lo ayude a ser un hombre santo. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame